capítulo de El Abogado y hoy día con este tema que todos podemos vernos envueltos en una situación como esta, una riña. Muchas veces se produce por estrés, por irritabilidad, también puede ser por exceso de alcohol. Si eres víctima de una riña, hoy te contamos qué es lo que debes hacer. Pon atención. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el más 569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Y le damos un fuerte aplauso a Sabas Chaguán de defensavíctimas.cl que nos acompaña, mi querido Sabas. ¿Cómo está? Muy bien. No vamos a pelear hoy día, no, solo vamos a hablar de lo que son las riñas o las peleas. Nosotros no vamos a hacer Nunca he peleado con usted. ninguna demostración ni nada. Y con nuestra querida amiga también del programa, Viviana Tartakovsky, a quien también le damos la bienvenida, directora de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Vivi, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Se ha visto alguna vez envuelta o ha sido testigo de alguna riña, alguna pelea callejera, fuera de un bar, en una disco? Más Yo he que de visto una varias. riña, sí, es como de una discusión verbal. ¿Y en tu juventud? ¿Me está diciendo viejo? No, porque yo te estoy diciendo No, cómo era más joven, digamos. cuando tú ibas a las discos, porque cuando yo iba a las discos, hay una No, mocha sí, afuera, sí, hay sí. una mocha afuera. Era Bueno, muy yo común. en discoteca no me vi involucrado en peleas, pero sí en el fútbol. Pero entre los que estaban mirando. No, el con una partido, barra del otro equipo, del sí. otro equipo. Sí. ¿Se puede definir la palabra riña? Porque no es una pelea callejera, porque podría ser, por ejemplo, entre un bar, adentro de una discoteca, que no es, Sí, sí. no es la vía pública en el fondo. No, la ¿Tiene riña. definición? Sí, lo que pasa es que la ley en general, cuando hay una palabra que debe interpretarse, se tiene que interpretar de acuerdo al sentido natural y obvio, dicen las reglas del Código Civil. Que Para la mayoría de las personas. Claro, lo hizo Andrés Bello, pero la mayoría de personas cuando sea más o menos uniforme. Y en caso de que haya alguna discrepancia, se está normalmente en la jurisprudencia lo que dice el diccionario de la Real Academia. Perfecto. De la Ahora, lengua. lo que todos entendemos por una riña es una pelea entre dos personas, o sea que hay agresión. Riña un poquito más, o sea, riña, hay una pelea efectivamente con, Pero por dos, o con sea, en el componentes fondo. físicos, puede ser dos Pero con o componentes más. físicos, eso es interesante. Sí, pero es que la riña puede, o sea, si vamos al sentido natural y obvio, la riña es una pelea, Claro. una pendencia. Combos iban, combos venían. No, es una pelea, O una solo- pendencia. Yo ya. puedo tener una riña verbal. Pendencia. ¿Qué Pendencia. vendría siendo pendencia? Riña, pelea. ¿Y riña O sea, qué es lo que es? Pelea. Una pendencia. Una pendencia. Pero bueno, hay que ocupar el lenguaje. Perfecto, Hay que ocupar el una lenguaje. pendencia, Es me más, gustó. lo voy a explicar por qué yo de repente digo más palabras. Que Me encanta. No, lo que pasa es que Heidegger, que es un filósofo, dice que uno sabe lo que puede expresar. Y uno puede expresar lo que puede hablar. Y uno habla las palabras que conoce. Por ende, si yo sé más palabras, puedo saber más cosas y estoy pensando más profundamente. Perfecto. O sea, bueno, Heidegger lo dice de otra manera porque yo no soy experto en mi filosofía. En todo Pero bueno, caso, lo importante de ocupar bien las palabras es que todos somos capaces de entender exactamente lo que significa. Sí, yo lo esa digo palabra. para Pendencia, me encanta. para agregar palabras, no como Ya. pedante. No, si pedante también se lo quiere. No, pero yo no quiero ser pedante. No estamos. tú no eres pedante. No, pero hay que enriquecer el lenguaje. Sí, Estamos obvio. muy de acuerdo con eso. Porque si no, Sí. sería. La interpretación muchas Claro. veces ocupa Exacto. Porque si no, malo deslindaríamos ejemplo. con el Sí. petimetre. Ya. No Bueno, me pida tanto, ya. no me pidas más. No, pero bueno, puedo riña, dar. riña, bueno, Alberto Plaza. Bueno, riña es una pelea. Pero para que tenga significancia penal, digamos, tiene que haber algún componente de lesiones. Lesiones. Ya. Ahora, ojo que en la ley de violencia intrafamiliar hay un delito de maltrato, ¿no es cierto? Y el maltrato, si es habitual, o sea, más de un episodio, maltrato habitual, puede ser riñas, peleas sin agresión verbal, sino que Exactamente. solamente con componente psicológico. Menoscabo, eres un estúpido, o eres una Perfecto. estúpida, eres un inútil, o eres una inútil, sirve etc. para nada. Claro, Claro. que eso es muy relevante porque tiene que ver con lo de familia, que es muy distinto que una riña callejera. No, una claro, riña pero en otro es que lugar. lo que yo quiero decir es que Claro. si uno entiende Sí. que lo que es riña Sí. puede ir a distintos tipos penales. Exactamente. Porque Ahora, Sí. entonces, ¿y cuál es la diferencia? Porque ya entiendo que acá hay dos o más involucrados que están todos ahí en la trifulca. ese otro sinónimo es bien. Pero, ¿qué pasa si uno agrede al otro nomás y el otro ni siquiera se defiende? Ahí sería una agresión, ¿no es una Sí, riña? bueno, Perfecto. pero agresión en el contexto de una riña. Lo que pasa es que, como decía Dinamita Show, combo iban, combo Combo venían, venían, digamos. claro. Bueno, si alguien están peleando, no sé, se están forcejeando, por ejemplo, se están tirando, no sé, si estuvieran con chaqueta de la solapa, Ya. y uno se cae, hasta ahora no hay ni un lesionado. Y el otro le pega,
es una agresión en el contexto de una riña. Perfecto. Pero el que lesionó al otro, uno fue el agresor y otro fue el victimario. el víctima. Pero en algún momento podría haber una cierta atenuante del que fue el que agredió, porque puede decir, él me provocó. Pero ¿Entiendes? si efectivamente no hubo ninguna así, no hubo una agresión de parte de la otra persona y es una víctima así. Sí, es lesión. Llegó y recibió un Lesión, combo. lesión, Claro, es sí. una lesión. Que pasa mucho, Claro. por ejemplo, con Sí. gente que está en el auto con la ventana cerrada y el otro le está pegando muchas veces al Claro, auto. claro. Yo decía en un comienzo, Vivi, y ojo que vamos a hablar hoy día, cuáles son las lesiones, las más graves, las menos graves, en qué consiste, cuáles son las penas que se pueden obtener para si es que a ti te agreden, si es que tú eres víctima de una riña. Pero yo decía al principio la irritabilidad, el estrés, el exceso de alcohol. Pareciera ser que como que nos aturden el cerebro, no nos dejan pensar, solamente reaccionamos. O sea, sin lugar a dudas, claro, si tú estás bajo los efectos de alguna droga, del alcohol, evidentemente te vas a poner mucho más agresivo si es que Chispita, en el fondo. si es que tu temperamento, lo que hemos hablado en otros programas, tiende a ser más agresivo, ¿me explico? Porque, por ejemplo, hay muchas personas que pueden consumir alcohol o consumir ciertas drogas y que su estructura de personalidad los hace ser más calmos y se van a ir en otro... Claro, van a buscar otra salida, en el fondo. Exactamente. Y por otra parte, yo creo que algo importante psicológicamente de esto, la gente piensa, a mí nunca me va a pasar. Y yo creo que eso no es correcto, porque finalmente los estados emocionales de las personas, si bien tenemos como un temperamento basal y tenemos una estructura de personalidad con ciertas características, puede ser que haya eventos estresantes que te ocurran, que no estén prefijados, que sean indeterminados y que hagan que tú reacciones mal frente a una agresión. Claro. Eso yo lo veo mucho, por ejemplo, en la violencia en el pololeo, en pareja. Entonces, cuando dicen, no, yo nunca le pegaría a mi polola, y terminan, ¿cierto?, a combos con la pareja. Y en el fondo es porque empezaron con un círculo, garabato, claro. subieron después como una palabra mayor y así suben y suben y sube la agresión Claro, en una que- escalada. como que le pegó un hombro con el hombro, después la empujó. Exactamente. Entonces Sí. yo creo que en ese sentido no hay que, o sea, hay que cuidar las relaciones. Esa es como la invitación. Y Y no además decir, no, yo nunca le pegaría a mi pareja. Además también depende mucho de qué es lo que uno siente amenazado, porque por ejemplo cuando, no sé, uno va en el supermercado y la persona que va paviando atrás te choca a ti con su carro, tú le dices, oye, más cuidado. Pero si llega a chocar a un hijo de uno dice, ¿no lo ves? Claro, Fíjate, o sea, la respuesta, Claro. si es que si yo veo amenazado a mi hijo es distinta, perdón, soy honesta, a que si es uno, que uno entiende, que va distraída y que no es nada grave. Sí, bueno, una reacción natural, me Claro. imagino. Claro, y también tiene que Sí, ver con po. las historias de uno, o sea, porque también uno reacciona no solo frente al evento que tiene en el momento, sino que también uno carga una mochila con historias, con Claro, significado, sí. y si te agreden no solo un hijo, sino que alguien que es significativo para ti, evidentemente tu reacción puede Va ser a ser mucho más violenta. distinta, claro. Ahora, siempre, y lo dejamos claro en nuestro programa, siempre el diálogo siempre va a ser la mejor manera, además de solucionar el problema, porque con una pelea no va a solucionar nada, al revés, lo empeora. Yo estudié mucho para este programa, mi querido Sabas. Pregúnteme lo que quiera, porque no se lo voy a poder contestar, porque si bien era muy específico, era muy detallado. Delitos de lesiones menos graves, delitos de lesiones graves, de lesiones gravísimas, lesiones simplemente graves, lesiones leves y lesiones en riñas o peleas. Tienen todas distintas tipificaciones, diferencias y distintas penas además. Pero supongamos que una persona común y corriente está en una discoteca en cualquier lugar y se agarra como. ¿Qué tiene que, o sea... Se agarra ¿Qué como. pasa con el- Pero no, ¿qué pasa el pero ¿qué resultado? pa- claro, Lo que pasa es po. que, a ver, las lesiones pueden ser gravísimas, ¿ya? Y las gravísimas tienen una subcategoría especialmente penada, que son las mutilaciones o castraciones. El que castre a otro tiene pena de presidio mayor en su grado máximo a perpetuo. Perdón, ¿de manera intencional o no intencional? No, intencional. Ya. No, estamos hablando de delito, o sea, cometido con dolo, con la, por así decirlo, intención positiva de cometer el delito. Ya, pero si yo, por ejemplo, con una botella la quiebro y te paso a llevar la mano sin querer que te la amputen, pero finalmente te amputan la mano, No, pero es que eso podría ser negligencia o cuasi delito, tiene una Ya. pena bastante más grave. Ya. Porque los cuasi delitos, los delitos culposos, o sea, cometidos por negligencia, por culpa, no con intención positiva, no con dolo, esos delitos tienen penas más bajas y solamente pueden ser delitos, perdón, solamente pueden ser cuasi delitos contra las personas. Solamente hay en Chile cuasi delitos de homicidio y cuasi delitos de lesiones. ya. No hay otro cuasi delito. O sea, no Ya. puede haber cuasi delito de robo No. o cuasi delito de, Ya. de estafa. ¿ya? Perfecto. Ya. Entonces, las lesiones, entonces, las más graves, gravísimas, dentro de las gravísimas, las más graves son castración. ¿Ya? Ya. Y después vienen las lesiones graves, gravísimas, que son cuando yo dejo a la persona impedida para el trabajo, la dejo demente, inútil o notoriamente deforme.
esa tiene una pena más alta. En el momento que puede tener reparación a futuro o por siempre. No, por sí, o sea, el resultado más o menos permanente. O sea, si yo... Porque yo le puedo pegar un combo a alguien, lo dejo deforme, pero tal vez dos meses pero después... es que eso es... Se mejora. Eso es grave. Ya. Porque la grave es aquella lesión que te produce una incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Perfecto. Pero no permanente. Perfecto. O sea, la gravísima es permanente, Si la te grave corté es 30... te agarré un machete y te corté una mano, eso es grave, gravísimo. Grave, gravísima. Pero tiene que ser un miembro importante, porque se ha fallado por la jurisprudencia que si te corto el dedo índice, no es grave, gravísima, sino que es grave, porque no es tan importante un dedo índice, ¿me explico? Es una cuestión que hay que evaluar. Pero era mi dedo. Ahora, Pueden haber agravantes psicológicos con respecto Sí, a la de ahí- lesión. de ahí va- también, de ahí vamos a hablar de los pero es que agravantes. resulta Claro. que todo hay que interpretarlo por los Bueno, jueces. pero igual es mi dedo, no me Sí, porque parece. resulta que si yo le corto el dedo índice a Claudio Arrau, Claro, po. obviamente que es una lesión Diego. grave, gravísima, si el pianista nunca más va a poder tocar. Claro. Pero si se lo corto a Arturo Vidal, el dedo de la mano, no sé si me explico, estoy caricaturizando, pero para que se entienda, no Sí. es tan grave. O sea, es grave, pero no es tan No grave es tan- cortarle sí. una falange. Ya. Y la otra es las lesiones menos graves, que son las que no se pueden incluir ahí, y leves. Ya, y Leves están son las de menos de 30 días. Claro, un moretón, por ejemplo. Ya. Claro. Ahora, Todas estas tienen penalidades distintas. penalidad distinta, claro. Las graves, gravísimas, como te digo, pueden catalogarse de las más graves dentro de la gravísima, que son la castración. La castración puede ser presidio mayor en su grado máximo, 20 Vendría años. siendo- 20 años. La grave, gravísima puede ser hasta 10 años hasta 10 años. Lo tengo anotado acá. Sí, Las acá simplemente graves son 541 días a 5 años. Vale decir, presidio menor en su grado medio a presidio menor en su grado máximo. Ya. O sea, la persona si no tiene antecedentes puede salir con alguna pena alternativa. Ya. Y las leves son de lesiones de multa. Plata. 4 Entre una UTM 4 máximo. UTM. Eso que tú dices también es interesante porque en el fondo se revisa también si hay antecedentes previos y yo me imagino que también se revisa si psicológicamente hubo también un daño psicológico importante. Se hace para una ascender Es que de eso, categoría. es que eso, Claro, puede, un eso puede juicio. servir para la indemnización civil, porque en un Claro. proceso penal, si yo tengo un abogado que presentó una querella, yo puedo a su vez dentro del proceso penal para la ley para ahorrar trámite, podría demandar en un juicio civil posterior, pero la ley me permite a mí demandarlo en el mismo procedimiento penal Claro. civilmente para la indemnización si es que se va a juicio oral. Y en ese caso yo podría demandar civilmente y pedir la indemnización. Y si no, con la sentencia condenatoria por las lesiones, con la sentencia condenatoria demando en un juicio civil que es un poco más corto. Es un juicio sumario que es más corto que el juicio ordinario que puede durar 3, 4 años. Ya, pero si yo soy víctima y estaba ahí y por defender a mi pareja, no sé, me pegaron un combo y yo me defendí, etcétera, y salí peor perjudicada yo, tengo que contratar a un abogado para... ¿Cómo vendría siendo el sistema? No y sí. No porque yo... Porque nosotros hemos aprendido en este programa que un abogado defensor de la víctima es el único que va a buscar el reparo de lo que te pasó. O sea, el fiscal, otro puede llegar a la verdad, el etcétera. fiscal puede promover acuerdos, pero no es el abogado de la víctima. Claro, Lo que pasa es que esa es la diferencia, que es muy importante Lo más importante saberla. primero es que la persona haga la denuncia, ya lo hemos dicho tantas veces, en la Policía de Investigaciones, en Carabineros de Chile, en la Fiscalía directamente o en los tribunales con competencia criminal. ¿Ya? Juzgado de garantía, Tribunal de Juicio Oral, lo penal. Eso es lo primero. Ojalá el tiro para poder constatar lesiones. No, y tiene que ir a constatar lesiones. O sea, si yo lo hago en la Policía de Investigaciones, en la Fiscalía o en Carabineros, me van a llevar a constatar lesiones. Ya. De hecho, hay un protocolo de constatación de lesiones. ¿Ya? Ahora, lo importante es que la persona haga la denuncia y, de manera ideal, digamos, contrate a un abogado, sea particular, sea de alguna corporación, fundación, la Corporación de Asistencia Judicial. Problema que no toda la gente califica porque la gente es vulnerable. O defensa víctima. Ya que Absolutamente. cualquier abogado, digamos. Y pueda presentar una querella que permite pedir diligencia de investigación, permite presentar demanda civil en el mismo procedimiento, permite colaborar con el fiscal, etcétera. Lo importante sí es que haga la denuncia y constate las lesiones. Sea en una hospital o clínica privada, porque va a quedar el registro, y después se puede pedir un examen del servicio médico legal que va a ver si la praxis, o sea, la práctica médica estuvo bien hecha y las lesiones corresponden. Te quiero preguntar después qué pasa si yo no conozco la identidad de mi agresor, pero antes, Vivi, igual debe costar después de, porque cuando uno se pelea tiene la adrenalina a 1000, o sea, como debe costar pensar y decir, ya, a ver, calmémonos, voy a ir a Carabineros. Claro. No algo llegar y hacer. No, es difícil, pero es fundamental. Como hemos hablado en otros programas, como que la denuncia es parte de la reparación también. Y ahí volvemos a lo de siempre, como ojalá
poder comentarle a alguien que te acompañe, tener a alguien que te asesore. Yo estaba pensando mientras escuchaba Sabas también lo importante que es, por ejemplo, cuando hay este tipo de complejidades a nivel escolar, y lo importante que es que los colegios denuncien cuando llega un niño moreteado con un ojo, te fijas, porque en general eso está por ley, incluso los psicólogos hay un protocolo tenemos por ley, hay un protocolo obligación escolar legal de Claro, denunciar. sí. Por ejemplo, tú estás en tu consulta y te llega un paciente con un ojo morado, tienes que denunciar, o sea, hay una responsabilidad legal y también desde mi perspectiva hay una responsabilidad ética. Y Y lamentablemente... estudiante también, ojo, hay un protocolo absolutamente. Exactamente. Entonces, en el fondo es como, a pesar de toda esta legalidad que existe, uno ve que todavía cuesta mucho que ese tipo de denuncias se efectúen. Porque además después buscan la venganza, que él es amigo del tío del primo, entonces, siempre va los domingos, vamos a ir a esperarlo a la salida del partido de fútbol y ahí le vamos a ir entre todos. Claro. Entonces buscan la venganza en el fondo por sus propias manos y eso nunca va a terminar bien. Claro, por eso es importante buscar redes de apoyo en cualquier caso de los que estamos hablando, ¿cierto? Ya sea un niño, ya sea un adulto, o sea, buscar a alguien que te pueda apoyar en hacer esta acción legal, porque tú, como bien dices, la persona que fue víctima de una riña y quedó dañado en las distintas categorías que nos habló Sabas, efectivamente no va a estar en las mejores condiciones psicológicas de poder llevar a cabo este proceso judicial. Ahora, ¿siempre hay un agresor y una víctima? ¿O el que comenzó agrediendo puede terminar siendo víctima del otro que era más violento? Excelente pregunta. ¡Yes! Tú. Lo que pasa es que hay una posibilidad que sean víctima y victimario simultáneamente. Exactamente. Ya. ¿Ya? De hecho, hay ciertos delitos que, como en el homicidio, si hay lo que se llama homicidio en riña, ¿Ya? y no se puede saber quién mató efectivamente. Sí, lo hemos visto en algunos casos Claro, por bastante ejemplo, conocidos. ha pasado mucho en las fondas, ¿no es cierto? Que hay una riña y de repente cae muerto un camarógrafo con un puñal enterrado y no saben si ¿Quién? si fue Periquito, Menganito o Sutanito. Pero pueden estar los tres involucrados, ninguno se acusa, los choros mueren, como dicen en la cárcel, mueren callados. Bueno, la ley los condena a los tres, pero le baja la pena. El llamado homicidio en riña. perfecto. Pero en lesiones no hay eso. En lesiones hay que determinar quién fue el responsable. Ya, pero puede que yo haya partido, por ejemplo, yo estaba medio borracha, en mi caso. No, claro, puedo yo ser condenado por Y las voy y lesiones que le provoqué al otro y el otro Pero salgo yo perjudicado porque y el otro por las que me provocó a mí. digamos. Claro. Ahora, lo más probable es que, perdona, Vivi, dale. lo que pasa es que probablemente uno de los dos va a tener una causal de exculpación que se llama justificación, porque va a decir yo estaba peleando con él, pero yo no le pegué, él me pegó primero. Hay que investigarlo bien. Exacto. ¿Me explico? Claro, pero cuando uno va a ir a hacer la denuncia, uno va a tender a decir yo no hice nada, yo era Por un supuesto, pero eso es santo. materia de investigación. Pero Claro, también pero uno hay que debería decir, yo de investigarlo, verdad le pegué, pero él me pegó mucho más fuerte, o yo le quería pegar uno y él me pegó 10, no sé. Claro, y psicológicamente lo que yo quería acotar es que las dinámicas de violencia son muy distintas cuando son simétricas, que es lo que decía Sabas, cuando uno le pega un combo y el otro le pega de vuelta, porque incluso psicológicamente los tratamientos de ese tipo de violencia son distintos que cuando son complementarias, que es que uno solo agrede al otro y el otro pasivamente recibe una agresión. Recibe, claro. ¿Te fijas? Entonces, ese tratamiento es súper distinto, en el fondo, Mira. sí, porque acá hay un agresor y una víctima Claro, que están identificados. claro. Y se da el ciclo de la violencia, o sea, hay toda una dinámica Porque aguanta la psicológica. agresión, Exactamente, perfecto. que es súper distinta cuando es la violencia simétrica, es muy, muy diferente. ¿Qué pasa si tú no sabes quién es la persona que te agredió, no lo conoces, no tiene idea, pero tal vez te dieron el apodo? Lo vemos después de esta pequeña pausa. ¿Quién es el abogado? Yo debo, Como 30 veces mi sueldo. cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Así es, y por eso estamos conversando hoy día. En el verano también hay muchas riñas en las discotecas, etcétera. Ojo ahí. ¿Qué pasa si yo no sé quién es? Hago la denuncia igual. Ya, y habrá Aporto los medios de prueba que pueda tener. Primero constato lesiones. Hago la denuncia, constato lesiones, consigo los testigos. Estaba mi amiga Vivi, mi amiga Krishna, estaba el guardia Alguien tal vez Joselito. tiene un video. Claro, alguien grabó, lo pregunto ahí mismo, si es que puedo, si es que estoy consciente, o alguien puede tener una grabación en el celular, etcétera, y todo eso lo aporto como prueba. Ya, si es que no se llega a la persona, nada Si es que no hacer. sé, y ojo que puedo dar el apodo, o puedo dar su descripción. Perfecto. Y la querella, inclusive la denuncia, por supuesto, y la querella también,
se puede presentar contra quien resulte responsable. O sea, yo digo, en tales circunstancias me agredieron, me partieron la nariz, etcétera. Inclusive podría decir, presumo que podría haber sido Juan Pérez, etcétera, pero no estoy seguro y sí te lo voy a declarar, por ejemplo. Contra quien resulte responsable. Hay que hacerlo igual, aunque uno no sepa, porque insisto, como que hay que visibilizar, ya que estamos ocupando palabras nuevas, es importante visibilizar la violencia y no normalizarla. Absolutamente. Entonces, desde ese lugar es fundamentalísimo hacer algo, o sea, no quedarse callado, como hablábamos hace un rato, ¿cierto?, de la violencia complementaria, cuando uno observa eso, me merezco que me golpeen, hay como todo un discurso adosado a eso, que es además parte que de la violencia. Fíjate que yo soy una convencida de que, por ejemplo, si tú eres víctima de una situación así, que tú jamás la esperaste o tal vez ni siquiera tú eres una persona violenta y te viste envuelto en una situación así, yo creo que es fundamental hacer lo que haya que hacer, independiente del resultado. Exacto. Porque cuando uno como que siente que salió perjudicado, que la cuestión no fue justa, como que uno se queda para el resto de la vida como con una yaya. En cambio, como con una carga, un peso. En cambio, cuando tú dices, ¿sabes qué? Contraté un abogado y no sé, la persona no la encontré, o recibí 10 pesos en vez de recibir 100 millones, que era lo que yo quería, pero yo hice el trámite. Y me siento como más bien limpio, conmigo. claro, y como que te estás haciendo cargo la de experiencia de un se sana. problema. Sí. Exactamente. Sí. Sabas que el lugar, por ejemplo, si es en una discoteca, o en un bar, o en un restaurante, ¿tiene responsabilidad el dueño, los mozos, no sé, alguien? ¿Nadie? No, o sea, Solo en principio las lesiones. Claro, En o sea, principio, el mozo no hizo nada. Es que lo que pasa es que el mozo, lo hemos dicho en otros programas, o sea, yo no estoy obligado a defender a alguien. Puedo ser un miserable cobarde si no defiendo a una niña que le está pegando un tipo de 2 metros 15. Pero no está obligado, perfecto. Pero en rigor no estoy obligado. Si el dueño del local no puedo tiene ser responsabilidad. encubridor, tal vez. Podría eventualmente omitir la denuncia si fuera un lugar público y yo fuera funcionario público. Pero el dueño del lugar puede tener eventualmente responsabilidad civil. Es medio alambicado, pero por un juicio civil, pero penal no. Penal Escúcheme, ¿qué pasa si en esta... A menos que haya participado, a menos que como en la desaparición... ¿A quién apuesta? ¿Quién apuesta? ¿Se acuerdan de la desaparición de este joven Jorge Matute Jones que se decía que el dueño de una discoteca estaba involucrado? Sí. Eso obviamente es responsable. Pero en principio, si yo me pagan entrada, yo tengo guardias y me aseguro que no entren con armas y se agredieron a mano limpia, digamos, y se rompieron la nariz con las manos o con alguna botella, etc. Por eso también muchas veces las discotecas están dando ahora vasos plásticos. Sí, esa es mi otra pregunta. ¿Qué pasa si en esta riña aparece un cuchillo, una botella rota, incluso una pistola? ¿Sigue siendo riña? Sí, pero puede ser lo que hemos hablado otras veces, concurso con otros delitos, concurso que concurren más de un delito por uno o más hechos. Te lo he explicado algunas veces, que es, por ejemplo, si yo para poder hacer una estafa ocupo otro medio. ¿Ya? Yo simulo que soy dueño de un automóvil, digamos, que me lo hurté. De un automóvil lujoso. Mira, ¿te gusta mi Rolls Royce? Y te llevo a alguna parte para que tú pienses que yo soy un hombre rico. El hurto, o sea, que es digamos dicho, un robo, coloquialmente hablando, pero sin fuerza o violencia, llevo el hurto, aparezco en el Rolls Royce y te digo, oye, por favor, fírmame acá esta escritura, no te preocupes si yo soy un hombre millonario. Tengo un Rolls Royce. Habría un concurso de delitos. Perfecto. Me condenarían por los dos. Pero hay otros casos en que un hecho constituye dos delitos por sí mismo. O uno en medio para el otro. Por ejemplo, yo esgrimo un cuchillo. Lo muestro. Claro, la mariposa. Ay, estoy con la mariposa, ¿qué pasa? Y te muestro la mariposa. Yo ya estaría cometiendo un delito pequeño, una falta. Pero si te la entierro, la penalidad por las lesiones que te provoqué o eventualmente la muerte, el homicidio, absorbe la pena que tendría por andar con la mariposa. Claro. Perdón, mariposa, para los que son hinchas de algunos equipos de fútbol, la mariposa es la cortapluma automática, ¿no es cierto? Ahí lo entendí bien. Espérese, ahora hábleme de todo esto, pero con menores de edad. ¿Es lo mismo? Con menores de edad, yo con menores argumentos. No. Con menores de edad. Es lo mismo, pero no es lo mismo. Es lo mismo en cuanto a que los delitos tipificados, o sea, los delitos que se describen en la ley son los mismos, pero la penalidad, la sanción, la pena penal que tienen es menor. Baja, perfecto. Baja porque Chile está obligado, y me parece razonable, tenemos la Convención de Derechos del Niño, y los niños y adolescentes, o niñas y adolescentes, no pueden tener un tratamiento penal igual al mayor de 18 años. Perfecto. Tienen menor penalidad, pero igual son penas que en el caso del homicidio pueden llegar hasta 10 años.
no perpetuo ni 20 años, pero hasta 10 años los casos más graves de menores de edad. De alguna manera hay que predicar con el ejemplo. Entonces, si tú eres un padre agresivo, o tu hijo te ve que te resuelves los conflictos con una mariposa, o te ves que te estás peleando con el vecino... ¿Le gustó la mariposa? Te va a seguir, te va a imitar, porque los padres... Es de choro, claro. Los papás son referentes, y hasta la adolescencia nomás no se vuelven más enemigos de los padres, si es que... Pero de alguna forma, por eso es tan relevante como en la primera infancia instalar discursos de no a la violencia. Uno lo ve mucho en temas de bullying, como, le pegaron a mi hijo, ¿y qué le dijo a la mamá? Pégale de vuelta. No, hable con la profesora, hable con el director, si ya no resulta ahí, vaya al Ministerio de Educación, no sé, pues calarte, fija, denunciar el hecho, no silenciarlo, no invisibilizarlo. Claro, pero no devolver agresión con agresión. Claro, no le estás diciendo que aguanten, no le estás diciendo que se haga el leso, no, le estás diciendo que tomen las cartas en el asunto, pero las que van a poder solucionar el problema de verdad y no agrandándolo. De todas maneras. Y lo que es súper delicado y triste en nuestro país es, bueno, el Sename, porque como efectivamente decía Sabas, las penas para los jóvenes que infringen delitos son distintas, pero no hay un sistema de rehabilitación real para esos jóvenes. Entonces, de alguna forma se quedan... ¿No existe? Sí existe, pero es malo. Es precario. Ya, por eso pregunto. Porque son patologías graves, estamos hablando de trastornos antisociales, disociales, que sí se pueden diagnosticar desde la adolescencia, desde la juventud. No, hay un tema... ¿Y cuánto se demora eso en tratarse? Es que puede ser que no se trate nunca. Incluso. Sí, es que hay un tema que Vivi ha tocado que es muy importante, que es el sistema de sanciones de la ley penal adolescente, que en algunos otros programas hemos hablado, que van desde, primero una amonestación, el joven lo lleva a una audiencia y el juez públicamente lo reprende, lo amonesta. Después viene trabajos comunitarios, servicio a la comunidad, y así multa, internación nocturna y después internación permanente en régimen cerrado, régimen semicerrado, régimen cerrado, ¿ya? El problema es que muchas veces no dialogan las distintas penalidades. O sea, hay jóvenes que van y son amonestados 3, 4, 5, 6 veces en audiencia. Claro. Y la idea es que fuera una o dos y después pasáramos a la siguiente para que se fuera tomando conciencia de qué es más grave. Entonces, el sistema de sanciones, de hecho, el anterior fiscal nacional en muchas cuentas públicas lo dijo. Es cosa había que mejorar el sistema de penalidades de la ley. Es sumamente importante lo que hemos estado conversando porque todos podemos, sin querer, incluso ser víctimas de una agresión, tal vez no incluso formar parte de una riña, pero sí ser víctimas de una agresión. Así que ojalá que todo lo que hemos conversado les haya servido. Todavía nos quedan un par de segunditos, pero antes nos vamos un pequeño corte aquí en El Abogado y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos. Uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y para que estés tranquilo, querido Sabas, ¿dónde hay que hacer la denuncia en caso de que uno sea víctima o testigo? No, los testigos, la víctima tiene que ubicar a los testigos, pero, bueno, pero igual hay uno por en la Policía de Investigación, en Carabineros de Chile, en la Fiscalía directamente o en los tribunales con competencia penal, vale decir juzgados de garantía o tribunales orales de lo penal, y en algunas ciudades, no sé, estoy pensando donde hay un solo juzgado, el juzgado de letras que tiene competencia común. Perfecto, y ir a hacer al tiro la constatación de lesiones. Muchas gracias, mi querido Sabas, también a ti, mi querida Vivi, y un besito para todos.